Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Aldius con la canción Spirit Black. Y claro, hoy no solo vamos a reaccionar a Aldius, sino que vamos a ver pues una banda que prácticamente redefinió el heavy metal femenino, japonés moderno, ¿vale? Y bueno, es un concierto muy especial, ¿vale? Porque es el 10º aniversario, que además era sin público por la pandemia y donde la única forma de transmitir emoción era a través de la música, ¿no? Es decir, bueno, hubo muchos am, artistas que se lanzaron a hacer cosas y, bueno, y conciertos online y cosas así, porque, claro, otra cosa no se podía hacer. Bueno, pues este Spirit Black es uno de los temas más representativos de la primera etapa de Aldius, una banda considerada pionera en el movimiento conocido como Girls Metal Band Boom. Em, y bueno, tenemos ahí a Rin, a Yoshi, a Toki, a Sawa, a Marina. Y bueno, esto tiene que ser algo de muchísimo nivel, solamente con quienes están en el Sí, escenario. claro. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Buah, brutal, ¿no? Sí, sí. Qué buen sonido, por cierto. Y los coros me han alucinado. Bueno, a ver, en la letra de esta canción, Spirit Black utiliza la oscuridad como símbolo de la dificultad, del dolor, de los momentos de incertidumbre que cualquier persona puede atravesar a lo largo de su vida. Sin embargo, lejos de transmitir la derrota, la canción habla de encontrar fuerzas precisamente dentro de esa oscuridad y convertir las heridas en una fuente de crecimiento. Am, bueno, a mí la primera impresión que me da al ver esto es solidez, ¿no? Es una banda que, Sí. mira que el escenario está vacío, pero aquí lo interpreta como si fuera la intensidad de un gran festival. De hecho, Sawa estaba haciendo gestos como para el público, ¿vale? Digo, Sí, el sí. público imaginario, ¿vale? Pero ella lo está haciendo como si estuviera gente ahí. Oye, lo Y, mismo hay gente ahí, están los cuatro técnicos hombre, claro, claro, y claro. tal. Pero tener un punto de referencia, ¿no? Pero la mezcla de sonido me resulta extraordinariamente limpia y me permite distinguir con claridad el trabajo de ambas guitarras, del bajo, de la batería, todo, ¿no? Incluso cuando es un sonido denso. Mm, Bueno, claro, la realización aprovecha este formato sin público y bueno, va haciendo planos cerrados sobre las manos de los guitarristas, los cambios de cámara, van sincronizándose con los acentos musicales y claro, eso ayuda, ¿no? Sí. Al espectador para que lo estuviera viendo online en aquel momento,
Y bueno, musicalmente yo creo que la canción mantiene el sello Aldius, esa combinación de heavy metal melódico con un poco de power metal, con un poco de hard rock. La melodía nunca pierde protagonismo. Sí, sí. eh, Aldius siempre encuentra cantantes estupendas, siempre, en todas sus etapas. Y bueno, la base rítmica tiene ese equilibrio, ¿no? Entre potencia, precisión. em, Me parece que tienen influencias de la vieja escuela, europea me refiero. Y además tienen ese punto de elegancia y no caen en el exceso de agresividad. Así que está muy bien. Luego hablaremos de Rin, de su voz, ¿vale? Y un poquito más concretamente de las chicas, de cada una. Pero de momento muy bien, muy bien. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues obligado, hay que hablar de Ring. Eh, con la voz. Qué fuerza tiene. Sí, 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 sí. Afronta una canción muy exigente desde el punto de vista vocal, con una enorme seguridad. Su técnica se basa, pues, tiene una emisión muy limpia, buena respiración, buena afinación, muy estable. De hecho, durante los pasajes más intensos, tiene un timbre, un color así como cálido que contrasta con la contundencia instrumental. Y va creando un equilibrio entre fuerza y elegancia, ¿no? También es la forma que interpreta, ¿no? El mensaje de la canción, evita un dramatismo excesivo, apuesta por una interpretación muy sincera, transmite determinación, ¿no? En lugar de desesperación. Su Sí. capacidad para ir aumentando progresivamente la intensidad durante el estribillo hace, bueno, el desarrollo emocional mm, resulta como muy natural. Luego tiene mucha presencia escénica, tiene autoridad, tiene... Mira que no hay público, ¿no? Pero yo creo que incluso los técnicos, como tú dices, que estuvieran Sí, por sí, ahí, los eh, gestiona ahí, estará flipándolo, estaban sí. como intentando encajarse en la mandíbula, ¿vale? Como diciendo, ostras, vaya pedazo de concierto grabado durante la pandemia. Bueno, pues fenomenal, fenomenal. Venga, vamos a continuar por aquí, ¿vale? Y hasta el final.
final. Totalmente, totalmente, muy agresivo, muy bien. Así vamos a hacer un breve paso por cada una de ellas. Ah, bueno, Yoshi, su técnica destaca por el buen uso que hace de la púa, muy limpio, ligados fluidos, un vibrato muy expresivo, ha hecho tapping, armonización de guitarras y su presencia siempre transmite serenidad, confianza, de todo. Pero sobre todo me ha gustado la parte del sweep picking, ¿vale? Me ha Sí. gustado mucho. Toki, bueno, pues a ver, también me ha encantado. No sé si a ti ha Sí, sido sí, igual o a no. mí me ha flipado el tapping que ha hecho ahí a dos manos, ha sido increíble. Sí. No me da, Hombre, por favor, por favor. Y a ver, cositas que vamos a decir también de ella. Am, yo creo que en esta canción ha tenido más protagonismo Yoshi que Toki. Te lo digo así, Sí, puede cuando ser, sí. normalmente es al contrario. Em, el palm mute, la precisión de los acordes, la sincronización constante con la otra guitarra. am, ha estado muy bien en cuanto a lo que sería toda la parte de energía rítmica, ¿vale? Creo que es donde ha destacado más en esta canción eh, Toki, ¿vale? Ha Sí, tenido además que se nota que no había público porque Toki normalmente cuando hay público está de boca, está sí, alentando al público y está ahí moviendo la cabeza claro, interactúa mucho con la gente. Sí, y sí, ya, sí, ya sí, estaba ahí tranquilita. claro. Sawa, bueno, pues Sawa yo creo que tiene muy buen groove, es muy potente con su bajo, siempre lo tiene muy presente y su ejecución transmite como mucha estabilidad y permite que Sí, el resto de instrumentos se vayan desarrollando con libertad, ¿no? Pero es Sawa que siempre está como un paso atrás. Siempre digo que es una de las bajistas em, como más en la sombra y sin embargo tiene una calidad tremenda, pero tremendísima. sí. Marina, bueno, pues Marina y su triple bombo, madre mía, ¿eh? es una de las mejores baterías del metal, que le vamos a decir. Bueno, pues precisa, buen control dinámico, alternando los patrones, esos momentos de los fills me ha encantado. Sí, sí. Potente, esos fills también, ejecutados además con absoluta limpieza. Y lo que tú dices, ¿no? El trabajo del triple bombo, pues, qué os vamos a contar? Bueno, pues me ha encantado, en definitiva. Muchas gracias, Alexi. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal, con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.